solución es medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía. Muy buenos días, distinguido teleauditorio. Bienvenidos sean a su programa Soluciones Medicina, programa auspiciado por el Sistema Universitario de Salud y en el cual, como todas las mañanas de jueves, nos reunimos para hablar de temas afines al área de la salud. Les saluda a su servidor, doctor Javier Ávila Morales, y pongo a su consideración las líneas de contacto que tenemos para mensajes de WhatsApp, el 442-344-1404, en Facebook, TV UAQ, en YouTube, TV UAQ en vivo, y también en el 442-192-1200, extensión 37120 para dejar mensajes de texto. Esta mañana, distinguido teleauditorio, tengo el enorme gusto y la satisfacción de contar con un invitado muy especial, como todos nuestros invitados, y que aparte de ser una distinguida personalidad en el ámbito de la medicina en Querétaro, también es un excelente amigo y compañero. Esta mañana nos acompaña el doctor Genaro Vega Malagón, el cual es un distinguido ginecobstetra de nuestra ciudad. El doctor Vega Malagón hizo sus estudios de licenciatura en ginecobstetricia en medicina en la UNAM y también la especialidad en ginecobstetricia por parte de la UNAM. Tiene maestría y doctorado en ciencias de la salud por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro, profesor de tiempo completo y investigador categoría 7, múltiples ponencias y conferencias en su trayectoria docente y de investigador. Además, el doctor, dentro de todas sus actividades, también como médico en el ámbito privado, estuvo trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social y actualmente el doctor tiene ya prácticamente 8 años como comisionado de la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Querétaro. Entre su gran palmarés es tal vez interminable lo que podríamos hablar de él, con gran reconocimiento, pero esta mañana agradezco al doctor en infinito que esté con nosotros. Doctor Genaro, mil gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Un saludo a todos los auditorios. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues entrando en materia, recientemente tuvimos el honor de que nos invitara y estuvimos presentes en su 8º informe de actividades como comisionado de CAMET, en el cual destacó usted los avances que se han tenido, cómo se ha incrementado, me parece que de manera importante, la cultura tanto del médico como de la sociedad en general sobre estos temas de arbitraje médico, destacando los efectos de la conciliación como un mecanismo mediador para la resolución de los problemas. Así es que, doctor, bueno, pues sin ni más ni menos preguntarle cuál han sido en estos 8 años de trabajo fructífero todo lo que usted ha estado trabajando en CAMET, cuáles son los logros, cómo ha ido avanzando la CAMET en Querétaro. Sí, primeramente al teleauditorio me gustaría comentar que las comisiones de arbitraje médico, porque eso es, cada estado tiene su propia comisión, las comisiones de arbitraje médico somos un mecanismo alterno de solución de conflictos. Incluso ya es un derecho constitucional, viene en la Constitución Política en el artículo 17, donde se le debe dar prioridad a los mecanismos alternos. No somos un mecanismo alterno, pero especializado en medicina. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenga un convenio con la Fiscalía, por ejemplo, que si alguien va a poner una inconformidad hacia un médico o hacia un hospital, público o privado, la Fiscalía dice, váyanse primero a un mecanismo alterno de solución de conflictos, que somos nosotros. Tiene múltiples ventajas, que nosotros somos conciliadores, somos mediadores, conciliadores y a veces somos árbitros. Árbitros se requiere que ya investigamos. Entonces somos un mecanismo más ágil para darle certeza y darle seguridad tanto al paciente como al prestador de servicio, de que se resuelvan de una manera más ágil. Con nosotros en un procedimiento máximo en 2 semanas, cuando hacemos una conciliación, ya está listo. En cambio, si se van a un juzgado, pues tardan años, es más estresante, es más caro.
allá en los juzgados ganan los que entienden mejor estrategias y es mucho más desgastante para ambas partes. En cambio, como con nosotros, que somos un mecanismo amigable para la solución de conflictos, nos dedicamos a eso. Afortunadamente, la mayoría de las inconformidades que recibimos son debidas a una mala relación médico-paciente. La inmensa mayoría es que el paciente tenía otras expectativas, iba con otra visión, con otra panorámica, con otro escenario. Y ya cuando juntamos al médico y al paciente, muchas veces el paciente lo que quiere es una explicación médica de qué es lo que pasó. Y ya cuando el médico le explica cuáles son los alcances, ya se concilian. Afortunadamente, la mayoría de las veces, de los casos que tenemos, que son como 600 a 700 anuales, se arreglan mediante la conciliación. La conciliación llega a un acuerdo, en ese acuerdo, ya con ese acuerdo ya no pueden ir a otra instancia, y generalmente es la falta de comunicación entre el médico y el paciente. Y cuando no llegan a un acuerdo, el siguiente paso es ofrecerles el arbitraje. En la conciliación, les prestamos la mesa, somos mediadores, somos conciliadores, ellos se arreglan, platican y ya, no sabemos quién tiene la razón o no, simplemente llegan a un acuerdo sin tener responsabilidad. Si llegan a un acuerdo, se firma un documento y no sabemos qué pasó, si hubo o no hubo. Y en caso que no lleguen a una conciliación, entonces les ofrecemos el arbitraje médico y entonces sí, nosotros investigamos, pedimos el expediente, nos asesoramos con peritos especializados, quitamos los nombres del médico, del paciente, los logotipos de hospitales, etcétera, y una tercera persona experta en el área va a determinar quién tiene la razón. Ese es el arbitraje médico. Pero para que podamos entrar con el arbitraje médico, se requiere que ambas partes lo acepten. Si una de las dos partes no lo acepta, no podemos entrar, entonces ya dejamos los derechos a salvo y el paciente ya se va a otra instancia. En ese sentido, doctor, me parece que el efecto de la conciliación como un mediador para la solución, me parece que también aligera y aparte de ello elimina esa tensión y esa cuestión ríspida que puede existir tanto para el profesional como para los propios pacientes, ¿no? Sí, tiene muchas ventajas para ambas partes. Es muy estresante de que vayas a un juzgado a declarar y además en un juzgado van a declarar todo el equipo, tanto enfermería, anestesiólogo, hasta los hospitales, y es pérdida de tiempo, hay que pagar abogados. En cambio con nosotros, y como la gran parte de los conflictos son mala información, afortunadamente con una sola junta de conciliación ya quedan, nos lo han expresado porque hacemos encuestas de satisfacción, claro. de que ambas partes dicen, no, pues qué bueno que arreglamos aquí las cosas porque no trascendió. Y otra de las partes de la que tenemos ahí la ventaja es que, aparte de que es transparente, es confidencial. O sea, si se hace el documento ya no pueden hacerlo público ni en las redes sociales, ni nada. Si llega a un acuerdo y generalmente ambas partes terminan satisfechos con lo que se hace ahí. Con lo que se manejó en la conciliación. Me parece que es un gran avance porque todavía antes de CAMED, pues sí, nos tocó observar que existía esos mecanismos de ir a declarar, se tenían que preparar la documentación, se tenía que tener la asesoría jurídica para estar presente en las pruebas testimoniales y una serie de cosas complejas. ¿No? Déjame comentarte, hay muchas anécdotas. Antes de que existieran las comisiones de arbitraje médico, no sé si te acuerdas, yo estuve en el Seguro Social durante mucho tiempo, pero me tocó ver que llegaba la policía judicial de aquel entonces, por el médico, oye, usted es el doctor fulano, sí, yo sé, véngase, oye, pero ¿por qué? No sé, tengo una orden de presentación, o sea, no era orden de aprehensión, era orden de presentación. Llegaba la policía, se llevaba al médico y a declarar. Oiga, ¿qué pasó? No, solamente cumplían con una orden de presentación. Y era terrible, era terrible claro, porque, por supuesto. De hecho, a mí me tocó en alguna ocasión, pero sí me dijeron, o sea, tiene que presentarse. Casos que dices, fue de un producto al encéfalo, que el encéfalo es una malformación congénita que no son viables. Entonces la paciente se quejó de que algo le habían hecho a su bebé. Y ya cuando yo fui a declarar a la fiscalía, a la procuraduría en aquel entonces, yo les dije, oiga, si hubiera aquí un médico, cualquier médico sabe que un producto con anencefalia son inviables. O sea que no tienen caso que manden llamar a todos los médicos, que fueron como 5 los que intervinieron,
es un desgaste de personal, gastos de los médicos, y eso fue antes de que se hicieran las comisiones de arbitraje médico. Ahorita, actualmente, pues sí descargamos mucho trabajo a las fiscalías. Sí, me parece que es un avance extraordinario. Doctor, Sí. ¿Cómo está integrada la Comisión de Arbitraje Médico en Querétaro? ¿Cuántos miembros tiene? ¿Qué funciones tiene? Sí, como responsable, servidor, yo tengo un subcomisionado jurídico y un subcomisionado médico. Y a su vez ellos tienen asesores médicos y asesores jurídicos. Y además el personal administrativo. Todos trabajamos conjuntamente, yo les he transmitido muy bien cuál es nuestra misión de la Comisión de Arbitraje Médico de Querétaro, es ayudarles a... Nosotros somos neutrales, que quede muy claro. No estamos ni a favor ni del médico ni del paciente, solamente lo que queremos es ayudarles a que solucionen su conflicto mediante el diálogo y mediante la buena fe. Esa es nuestra misión, que no se judicialicen los casos. Y pienso que después de 8 años, bueno, la comisión tenemos ya 25 años, este año que tiene como unos 25 años, y yo creo que lo hemos logrado, hemos ganado la confianza tanto del gremio médico como del gremio, como de la sociedad queretana, porque además dentro de las funciones y atribuciones que tenemos es que frecuentemente damos pláticas a los hospitales y a los médicos para prevención del conflicto médico. ¿Qué es esto? Nosotros queremos que no haya quejas, que no haya quejas médicas y vamos a prevenir, porque lo que yo les digo, o sea, cuando tengo pláticas con los médicos y hospitales, digo, ustedes dedíquenle 3 minutos más al paciente, explíquenle muy bien las cosas, cerciórense muy bien de que sí les entienden, porque esa es la causa por la que acuden, de que el paciente esperaba, el paciente está mal informado. Entonces, con 3 minutos que le dedican más al paciente, y también les transmito, hay que tratar al paciente con respeto, con empatía, con confidencialidad. Hay que poner todo lo que tengamos de nuestro expertise para evitar el conflicto médico. Entonces, gran parte, damos pláticas a los hospitales y médicos, pero también damos pláticas a la sociedad. A la sociedad, donde le decimos a los pacientes que el paciente también es corresponsable de su salud. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente que no todo se lo dejemos al médico. El paciente tiene que seguir las indicaciones médicas, si le dicen bajar de peso, dejar de fumar, hábitos saludables, etcétera. Y que si no entienden, que también el paciente le pregunta al médico, oye, con toda la confianza, no le entendí, quiero que me explique muy bien. Entonces, es un binomio. Tiene que haber una buena parte por parte del paciente, pero por parte del médico también, para que ambos que sepan, porque esa es la clave del asunto, ese es el problema final, de que no entienden muy bien o tienen otras expectativas, o a veces el médico promete cosas que no deben de ser, o muchas veces son malos entendidos, afortunadamente. Sí tenemos los dos extremos, en la inmensa mayoría se solucionan así por la mala información. Sí tenemos los dos extremos donde sí está una negligencia médica o una omisión, pero por otro lado también tenemos cuando ya el paciente ya va con cierto dolo, que son los menos. Entonces, sí tenemos también que capacitar a toda la población en que sigan las indicaciones médicas, pero que el médico dé las explicaciones adecuadamente. Sí, esto que usted toca me parece muy trascendente, en el sentido de que, al menos en lo que usted nos hizo favor de informarnos como sociedad, que los casos de negligencia son los menos. Son los menos. Que eso habla de un ejercicio de la medicina profesional en Querétaro de calidad. Y que en realidad, más que nada, son cuestiones de mala información, de la relación médico-paciente, y creo que eso es muy importante hacerlo ver, porque habla de que justamente no siempre es que es una negligencia, es que un error del médico. No. Es decir, hay otras causas, afortunadamente esas son las menos, con lo cual nos hablan realmente de que la medicina es de calidad, ¿no? Sí, generalmente cuando llegan con nosotros, también vale la pena aclarar que nosotros no sancionamos ni quitamos, porque a veces llega el paciente tan enojado que vienen exigiendo que le quitamos la cédula, que le metamos a la cárcel. No. Nosotros somos un mecanismo amigable de solución de conflictos. Y ahora que hablabas de calidad aquí en Querétaro, en mi informe precisamente presenté una encuesta que realizó el INEGI en el 2023, donde se compara Querétaro con varios parámetros con todos los demás estados. Y en Querétaro, yo siempre lo he dicho, la calidad de la medicina está
por arriba de la media de nacional. la mediana, sí, claro. En términos generales. En esta encuesta se evaluó desde las instalaciones, el trato respetuoso, medicamentos, clínicas y hospitales, la saturación, y en todos los rubros estamos, casi en todos, los más importantes, estamos por arriba de la media nacional. Por ejemplo, en disposición de medicamentos, en Querétaro se acaba del 60.4 y cuando la media nacional es de 44.9, en trato respetuoso, en instalaciones. En general, tenemos buena atención médica aquí en Querétaro. Y esto es debido también en parte a, uno, que la población es pequeña, pero además de que la calidad de nuestras escuelas y facultades de medicina tienen un alto nivel. La Facultad de Medicina de la UAC está entre las mejores. La Anáhuac también está cada vez resurgiendo más. Está la del Valle, está la Cuauhtémoc. Entonces, el nivel de calidad tenemos es aceptable. Es decir, desde la formación, desde las bases, desde la formación, en el cual estamos preparando al futuro personal del área de la salud, se ve reflejado en esto también. Sí, así es. Muy bien, doctor. Oiga, y también usted mencionó en su informe esta parte de la relación médico-paciente, que es probablemente por la información no apropiada donde existe mayor diferencia. Después de esta, ¿cuál pudiera ser la segunda causa más frecuente, doctor, de inconformidad? Otra cosa, aparte de que mala información, es que muchas veces cometemos el error, porque yo soy médico, de no informar o de prometer cosas que no van. Eso sucede mucho en otras especialidades, de que les ofrecen que van a quedar al 100%. Los médicos tenemos, esto es un término legal incluso, claro. Los médicos tenemos obligación de medios. No tenemos obligación de fines, no tenemos obligación de resultados. ¿Qué quiere decir con esto? El médico estamos obligados a ofrecer toda nuestra expertise, todos nuestros conocimientos para tratar de ofrecerle la mejor calidad de atención, pero no estamos obligados al 100% a curar al paciente, porque hay padecimientos que no tienen la hipertensión, la diabetes, etcétera, no estamos obligados a curarlos, pero sí tenemos obligados a los medios. Y muchas veces cometemos el error de decir, no, usted, por ejemplo, en odontología, usted va a quedar con una sonrisa perfecta, su endodoncia va a quedar perfecta, su cirugía va a quedar perfecta. Y eso no debemos hacer, no debemos prometer siempre. Y otro de los problemas que tenemos es la carta de consentimiento informado. O bien el consentimiento informado no se le explica al paciente que a veces hay imponderables. ¿Sí? Y sobre todo, otra cosa que es bien importante son los eventos adversos. Eventos adversos quiere decir que no es culpa ni del médico ni del paciente, simplemente son algo innato. Todos los medicamentos por sí solos tienen la posibilidad de ver un evento adverso. Hemos tenido casos que, a mí, por ejemplo, hace poquito me pasó, después de una cesárea, al metamizol, que es un analgésico muy competente, hizo un shock anafiláctico. Afortunadamente lo detectamos a tiempo, todavía estábamos ahí en el hospital, pero de un shock anafiláctico es una alergia. Sí, y vaya, doctor, disculpe que lo interrumpa, pero en ese sentido, ni el paciente sabía que era alérgico y nosotros en el interrogatorio tampoco nos lo refirió, ¿no? Además, el paciente ya había tomado metamizol, o sea, siempre la anestesiólogo le pregunta, ¿es alérgica a algún medicamento? No, sí, no. ¿Es alérgica al metamizol? No. Reacción alérgica, hizo anafilaxia y estuvo a punto de irse a la terapia intensiva y a punto incluso hasta de perder la vida si es que no estamos ahí nosotros. Si nos hemos tardado 20 minutos más, no. Y son eventos adversos. Claro. Tenemos otro evento que fue conocido que una causa. Cualquier medicamento puede ocasionar un evento adverso. Una caída, por ejemplo, en el hospital, una abierta, algún medicamento, incluso hasta lisodina, hasta un jabón. Claro. Y eso a veces eso hay que explicarle al paciente cuando vamos a someter a un procedimiento que existe, aunque son mínimos, existe la posibilidad de una complicación o un evento adverso. Así es. Doctor, un tema de actualidad, sí, porque lo estamos observando. Recientemente a nivel nacional, también en Querétaro, ha habido esta información de usurpación de funciones de gente que está ejerciendo un área en el área de la salud sin ser profesionista en ese rubro. ¿Qué nos comenta usted de esto? Sí. ¿Cuáles son los alcances? ¿Cuál es la perspectiva de CAMED? Cuando llegan con nosotros a hacer una inconformidad, lo que hacemos es primero revisar
que el médico o el que tenga la suficiente capacitación, cédula profesional, cédula de especialidad, y sí hemos detectado usurpaciones. Ahora, hay de usurpaciones a usurpaciones. Pues, hemos detectado que a veces un médico se ostenta como con un conocimiento de implantología, en odontología, pero finalmente es odontólogo. Lo puede suceder. O a un especialista que dice que tuvo un diplomado en tal subespecialidad, pero es cirujano. Aquí el problema es cuando no es, por ejemplo, tuvimos un caso de un enfermero que venía de Veracruz, se ostentaba como médico. Ahí sí es grave. Claro. O de alguien que no había terminado medicina y se ostentaba como médico. Eso es muy grave. O bien, o casos que que no son médicos y se ostentan como médicos y además como especialistas en alguna, como en cirugía plástica, por ejemplo. Eso sí es muy grave, porque eso ya es delito. Cuando llegan con nosotros y vemos que si es un probable delito, ya nosotros ya no entramos y damos aviso a las autoridades para que ellos se encarguen de la investigación. Y, por ejemplo, doctor, en las instituciones donde labora un agente que está usurpando una función, sí, ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es la óptica que se tiene de sí, esto? Qué bueno que me preguntas eso, porque hay que aclarar una cosa. A nivel público, generalmente quien contrata al médico o al prestador le pide sus documentos, título, cédula de especialidad, cédula profesional, sus documentos, generalmente están en orden a nivel institucional. A nivel privado sucede algo muy curioso. Puede ser, porque también los hospitales pueden tener corresponsabilidad, los hospitales privados pueden tener corresponsabilidad si es que prestan sus instalaciones, sus quirófanos, a alguien que no está capacitado, a alguien que no tiene. Es obligación de los hospitales pedir que si yo te voy a prestar el quirófano, tú me demuestres que eres médico, que eres especialista. Aquí el problema es cuando son los consultorios privados, porque yo por ejemplo, yo tengo mi consultorio en el San José, y en mi consultorio el dueño del hospital no tiene obligación de saber lo que yo hago en mi consultorio. Porque en este caso que anda en los medios, que se hizo muy mediático, de una persona que ejercía una actividad cuando no era ni siquiera médico, pero hacía estos procedimientos en su consultorio. Entonces, lo que haces en tu consultorio, el dueño del hospital, ¿por qué? Porque además salió a la luz de que trabajaba en tal hospital, y de pacho la sociedad piensa que el hospital también es cómplice, que es ahí, pero no. Cuando esta persona renta un consultorio, en su consultorio puede hacer. El hospital no tiene obligación de saber que tú estás haciendo. Yo, por ejemplo, en mi consultorio, pues tomo Papa Nicolau, hago revisiones, a veces hago criocirugías, pero eso es en mi consultorio, yo soy el responsable. Claro. Y no, aunque trabajo en un hospital, pero eso en ese caso no es responsable. Ahora, caso diferente que si yo voy a operar a un quirófano de ese hospital, ahí sí entonces el hospital tiene obligación de prestar los quirófanos a alguien que existe capacitado legalmente para ejercer la cirugía o lo que tú vayas a hacer. Magnífico. Porque esta es confusión. Creo que eso era importante, y era importante que una autoridad en el ramo como usted nos lo pudiera aclarar. Y bueno, me parece que con esto queda aclarado esta parte, queda aclarada también la parte de la usurpación de funciones y sobre todo el alcance que pueda tener y dónde debe en un momento dado de atenderse. Sí me gustaría aprovechar este momento para decirle a la población, cuando vayan con algún médico, investiguen. Actualmente con el internet ya es muy sencillo saber. Investiguen que el médico tenga cédula profesional, y si es especialista, que tenga cédula de especialidad, y de preferencia que esté certificado por su consejo. Es decir, el paciente tiene que investigar que el médico realmente tiene la capacidad para lo que está ejerciendo. Y eso actualmente ya es muy fácil. Muy bien, doctor, hemos concluido. Muchas gracias a todos. Agradecemos mucho, el tiempo se nos ha acabado, le agradecemos su participación con nosotros. Muchas gracias. Agradecemos a la distinguida auditorio y nos veremos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias. Solución es Medicina, un programa para dar a conocer lo que a usted le interesa en temas de salud, con la conducción del doctor Javier Ávila y la doctora Eva Perusquía.